Amigos queridos, hoy es una clase especial porque yo no voy a ser tan temerario como para ponerme a hacer disquisiciones. Hola Ela, hola Panda, hacer Hola, disquisiciones hola. sobre Brulfo. Más bien voy a contar algo de su vida, voy a contar algunas cosas y tengo esta edición maravillosa de una colección que los más bibliófilos conocen. Juan Rulfo, toda la obra, que es un manuscrito de miles de páginas, donde viene la obra y una cantidad de ensayos sobre Rulfo y material bibliográfico y tal y cual, que es muy valioso. También tenemos la biografía de Juan Rulfo que hizo mi amigo y maestro Alberto Vital con el apoyo de la Fundación Juan Rulfo que dirigía Víctor Jiménez, el arquitecto, en, en complicidad o en tomando en cuenta a doña Clara, viuda de Brulfo, Clara Paicio, viuda de Brulfo. La biografía publicada, publicada por Ebre M. Ediciones, es una espléndida biografía. Alberto fue coordinador de humanidades de la UNAM, director del Instituto de Filológicas. Entonces estamos ahí, y hizo su doctorado, fíjense nada más. Él hace 45 años o 40 años, Alberto Vital, hizo un doctorado en Hamburgo sobre la recepción de la recepción de Juan Rulfo en Alemania. Hola, Yul, ¿cómo estás? Hola. Tesis de doctorado es cómo fue recibida la obra de Juan Rulfo en Alemania. Pues eso lo convierte en un conocedor absoluto, pero está viviendo en Madrid. Y en Madrid ahorita son las 2 o 3 de la mañana. Y no le iba yo a pedir que entrara con nosotros. Pero digamos, Alberto Vital y Fernando Solana son grandes conocedores del obra de Rulfo. Mi gran amigo Ricardo Ancilla estaba haciendo la tesis de doctorado sobre los animales en Juan Rulfo. Fíjense qué interesante. Y al final no terminó la tesis porque estaba a medio, tenía de un lado a un académico non plus ultra y del otro lado un escritor non plus ultra. El académico non plus ultra era Alberto Vital, que le decía, este párrafo está muy lírico, pero no tiene un sustento académico. Y del otro lado tenía el non plus ultra de Hernán Zavala, que decía, este es el mejor párrafo de la tesis, ¿no? Y entonces él estaba a dos fuegos entre un creador y un académico, aunque Alberto Vital también es creador y aunque Hernán también es académico. Y en eso ya se jubiló y como uno de los propósitos del doctorado era aumentar el escalafón y ya se jubiló con el escalafón altísimo, ya no quiso acabar. Además estaba fastidiado de estar entre dos fuegos. Entonces, pues como vean, tengo a tres amigos expertos en Rulfo. A Ricardo no le dije el día de hoy porque tiene POC y usa oxígeno y todo y no lo quiero. Probablemente me hubiera dicho que sí, pero no lo quiero comprometer, ni lo quiero angustiar, ni lo quiero nada. Ahora bien, voy a empezar también contándoles una anécdota que no viene en los libros. En la biografía de Brulfo, Brulfo trabajó en la comisión del Papaloapan o en no sé qué oficina de gobierno. Trabajó en la comisión del Papaloapan, pero también en gobernación, en fin. Y ahí conoció a Fren Hernández. Efrén Hernández es un gran escritor mexicano, fue un gran escritor mexicano, autor de un cuento fenomenal, y te voy a pedir, mi querido Panda, que lo busques y nos lo mandes.
Se llama Tachas, pero no apuntes nada. Luego lo pongo en el chat, no te preocupes. Es un cuento estupendo, Tachas de Efrén Hernández. Y Brulfo llega a la Ciudad de México a una oficina de gobierno y ahí está Efrén Hernández. Efrén Hernández lo lleva a la revista América, donde publica sus primeros cuentos. Y Efrén Hernández, el autor de este cuento maravilloso, este, se convierte en su mentor. Lo lleva, porque además recuerden que Brulfo venía de Jalisco. En Jalisco, pues lo que pasó fue terrible, porque su padre, un hombre bueno, imagínense hoy, 2026, un campesino bueno, el vecino de al lado, que es del cártel Jalisco Nueva Generación, se roba las vacas o se mete a su ganado para pastorearlo en el pasto del papá de Brulfo. El papá de Brulfo le dice, oye, no chingues, no se vale lo que estás haciendo, y el cuate del cártel lo mata. Entonces así fue, así murió el papá de Brulfo. Imagínense ustedes. Entonces la mamá, entonces lo mandan primero al seminario y luego él viene a la Ciudad de México, consigue este trabajo. Efrén Hernández se había raptado a una de las Ponzanelli. Ustedes saben que los Ponzanelli es una familia de escultores muy famosa. Son varios. Algunos se ha dedicado a la escultura de tauromaquia, pero los otros, entonces, como Efrén Hernández era, entre comillas, un pobre diablo, entonces, pues, lo que tuvo que hacer fue raptarse a la muchacha. Se raptó a la muchacha, se casó con ella, y tuvo dos hijos, Valentina y mi maestro de Tai Chi, tan querido y tan añorado, Martín Hernández Ponzanelli, hijo de Efrén Hernández, que falleció hace año y medio y que fue o ha sido uno de mis maestros. Que vaya que he tenido buenos maestros, pues uno maestro de vida es Martín Hernández, el hijo de Efrén Hernández. Y todo esto va a que Martín me mostró la, el libro de Pedro Páramo que, que Juan Rulfo le dedicó a su papá. Yo la vi, tengo por ahí una foto, se las muestro luego. Es una foto pública, no es una foto privada, pero Juan Rulfo le escribió a Efrén Hernández una dedicatoria que dice textualmente: a mi maestro Efrén, a quien le debo todo. Juan. Bueno, viniendo de Juan Rulfo y siendo la dedicatoria de la mejor novela mexicana de todos los tiempos, que diga a mi maestro Efrén, a quien le debo todo, me da ñaña, así yo creo que ustedes también, o sea, dan ganas hasta de llorar, porque qué homenaje fantástico de Rulfo a Efrén Hernández, ¿no? Entonces, pues está la biografía, está El Llano en Llamas, que no se los dejé a leer, porque se supone, hola Javier, se supone que íbamos a ver la novela de Colín Segura, que ya llegaron los libros. Entonces, los que me pidieron libros y los que no me lo hayan pedido y todavía quieran, yo pedí 10 libros, se apuntaron 6. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Si los veo, pues se los doy. Y si no, Didi Moto es más barato que el Didi entrega en coche, y si no viven demasiado lejos, pues van a ser 50 pesos, ¿verdad? Entonces nada más es cuestión de que digan, estoy en mi casa y entonces yo cotizo, se los mando y me pagan el libro y el envío, ¿no? Y entonces eso lo tenemos que hacer viernes, sábado, domingo, para que sea más barato por un lado y para el otro, y bueno, el domingo no, porque el domingo es 10 de mayo. El 10 de mayo, hasta Didi Moto va a estar colapsado. Entonces, más bien,
los que ya se apuntaron me dicen y tenemos que organizar esa entrega tomando en cuenta que tiene que ser uno por uno. No, no puedo pedir 5 Didis Moto al mismo tiempo. ¿Y quién? ¿Qué dice? El sábado paso por ti a la casa. Ok, perfecto. Nada más es cosa de ponernos de acuerdo. Yo encantado, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama? El 10 de mayo, pues es un día complicado, pero así lo resolvemos. Y si quien no vive en la Ciudad de México, lo quiere, pues me avisa y se lo mando. Hoy que mandé las actas del doctorado, fueron 300 pesos a Guanajuato. Si bien es cierto que eran unos cuantos papeles, no era un libro, pero pónganle, no creo que suba de 400 o de 500. Claro, va a salir más caro el envío que otro amigo que está en las mismas es nuestro amigo José Luis, el que vive en Tamaulipas, porque me compró uno de estos paquetes de libros, pero hay que mandarlos a Ciudad Mante. Y entonces es un lío porque la idea es mandarlos por Ómnibus de México, pero yo no voy a la terminal del norte a perder 2 horas y empaquetar y todo, está muy complicado. Dice que va a venir y se los doy. Bueno, pues los que viven en Tamaulipas, pues sí está un poco más complicado. Pero entonces tenemos que Rulfo escribe, bueno, y otra cosa que es increíble, lo que les voy a contar, es de no creerse. Resulta que Rulfo, consiguió, después de estar ahí en trabajos burocráticos, logró entrar a trabajar a la Goodrich Euskadi. Goodrich Euskadi fue, tú que has trabajado con gringos, mi querido Javier, fue la fusión de la Llantea Euskadi, cuyo dueño era Ángel Ubraza, hoy conocido como el Eje 6, que se juntó con Goodrich. Entonces hicieron una sociedad y formaron la compañía Goodrich Euskadi. Y entonces Rulfo consiguió trabajo como agente de ventas. Entonces le dieron su coche y le dijeron, pues tienes que abrir mercado en toda la República, ¿no? Lo cual fue una cosa fantástica, ¿sí, Javier? Mi papá empezó su carrera en esa empresa de ingeniero químico y ahí conoció a mi mamá, que trabajaba como secretaria en esa empresa. Era muy chica, tenía 15 años, en Goodrich Euskadi. Y bueno, se conocieron, eventualmente se casaron y ya mi papá pasó en la industria hilera e hizo su carrera mucho por ahí, en ingeniero químico. Pero Bueno, es justamente ahí. Juan Rulfo se hubiera fijado en tu mamá, entonces tú ahorita serías el que darías la clase, no yo, cabrón. Están locos. Decía Peter. Entonces, le dieron su coche a Juan Rulfo, y aunque no lo crean, el coche no tenía radio, era una versión austera. Y Rulfo se la pasaba horas y horas y horas manejando. Entonces le dijo a los dueños que le cambiaban las llantas seguido. Pues eso sí, imagínense, sería el colmo que en Goodrich Euskadi no te cambiaban las llantas, ¿verdad? Para un coche de la compañía, no un coche de él. Pues Rulfo les pide que le pongan un radio para no estar aburrido. ¿Y qué creen que le dijeron? Que no. Increíble, le dijeron que no le ponían el radio. Y Rulfo ya no volvió al día siguiente. Ni siquiera fue a pedir su liquidación. Dijo, si tienen tele, ahí se ven e Ingesu. Es increíble que le hayan negado un pinche radio para el coche. Pero gracias a eso, él publica en 1953 El Llano en Llamas y 2 años después, en 1955, Pedro Páramo, ¿no? Entonces, bendito sea que no le dieron el radio, porque si le dan el radio, igual no publica en esos 2 años sus obras maestras, ¿no? Entonces, qué bueno que no le dieron el radio. Entonces, ya saben, cuando algo les parezca que es horrible y que no debe de estar pasando, probablemente está pasando para que pasen cosas mejores, ¿verdad? Entonces, no te enojes con tu palanca
el Clio ve, quizás te esté esperando una camioneta, entonces ya no besongues, por favor. Pero bueno, es increíble esto que les cuento, Juan Rulfo. Y bueno, a partir de ahí, el reconocimiento, ahí está, Jorge dice, la dignidad por delante, pues sí, si no te ponen un pinche radio, pues yo también no vuelvo, ¿no? Es una grosería absoluta. Pero gracias a eso, Brulfo tomó más de 6,000 fotos, extraordinarias todas. Precisamente cuando hice la maestría, una de mis materias fue las fotografías de Juan Rulfo. Y quien me dio la clase fue el propio Alberto Vital, de quien estaba yo hablando, el biógrafo, o uno de los biógrafos, porque hay varias biografías, pero que al tener acceso a la Fundación Juan Rulfo, nos mostró en filminas con un proyector cientos y cientos de fotos. Una selección de esas fotos estuvo en una exposición en el Palacio de Bellas Artes hace 15, 20 años, y probablemente alguno de ustedes fue. Las fotos de Juan Rulfo son extraordinarias y casi siempre son fotos en las que falta algo. Es decir, hay una iglesia que tiene 3 paredes, la cuarta se cayó, o es una iglesia que tiene 4 paredes pero no tiene techo. Es decir, las fotos, con excepción de las fotos de paisaje o de animales, etcétera, pero las fotos son las fotos de lugares de la Ciudad de México, digo, lugares de la República Mexicana, algunos muy perdidos en el espacio, ¿verdad? Y que sin embargo Rulfo muestra precisamente en estas fotos algo que falta, lo cual conceptualmente es muy interesante. Siempre falta algo. Hay algo que está roto, hay algo que está derruido, hay algo que se cayó, hay algo que no está. Bueno. Entonces las fotos son extraordinarias y tuve la suerte de ver cientos o, pues no, no miles, no, pero sí, vi cientos de fotos de Brulfo. Sí, te la rifaste con Vital, efectivamente. Fue una estupendísima clase, ¿no? Más historias para luego pasar a lo. Ustedes saben que estudié astrología con Luis Lesur. Luis Lesur, un cuate de mi edad que ya falleció, que quise mucho y a quien le debo mucho, y que iba al Ágora a tomar café. El Ágora todavía existe, está allí en la Guadalupeín. Mi amigo vivía en la calle de Sofía, que está a una cuadra, y ahí también iba Brulfo, porque Brulfo vivía también a 2 cuadras, en una casa que le remodeló el arquitecto Víctor Jiménez, que luego se convirtió en el presidente de la Fundación Juan Rulfo. Bueno, entonces, era la época de los Deutsche Grammophon y Rulfo, tío por viaje, quería comprar discos. Era melómano aquí como mis ojos de Sterlingberg, pero su mujer no lo dejaba comprar más discos. Entonces se encontraba con mi amigo Luis en el lago, ¿eh? Y le decía, acompáñame. Entonces le daba los discos a Luis, subían y Clara le decía, ¿y esos discos? No son de Luis, los acaba de comprar. Ah, ah. Ella me funfuñaba y luego él escondía los discos, se los daba a Luis o los escondían abajo de un sillón o de un cojín y ya luego me imagino que a la 1 de la mañana, Brulfo los colocaba en donde fuera, pero se hizo muy amigo Luis de Juan, a pesar de la diferencia de edades, ¿verdad? Porque era su patiño, pues, para encubrir los discos de Deutsche Grammophon, que Rulfo quería tenerlos todos, ¿no? Bueno, entonces, pues, esas son historias, anécdotas, de Juan Rulfo. Yo les he dicho, y lo repito, y lo he comentado con algunos de ustedes, para mí el mejor escritor del siglo XX mexicano es Octavio Paz, y la mejor novela mexicana de todos los tiempos es Juan Rulfo, es Pedro Páramo, ¿no? No podemos compararlos, son distintos. La figura intelectual de Paz
es extraordinaria, el poeta Paz es extraordinario, el ensayista Paz, el mejor escritor del siglo XX es Octavio Paz, que se lleva con mucho a Carlos Fuentes. Y bueno, ya si nos ponemos a hablar de poesía, es un gran poeta Octavio Paz, pero ahí está Gorostiza, ahí está Gilberto Owen, ahí está Javier Villute, ¿no? Y ya comparados con esos cuatro, Jaime Sabines creo que queda un poquito abajo. Pero no se trata de analizar a Sabines. Por cierto, el otro día comí con nuestra compañera Pilar Jiménez Trejo, biógrafa de Sabines, que no ha estado con nosotros en un mes porque se la pasó de gira artística en la Ciudad de México y en Chiapas, participando en sendos homenajes a los 100 años de Don Jaime, ¿no? Entonces, fíjense que dicho lo cual, yo comentaré nada más un par de cosas. Soy incapaz de asumirme como un experto que tenga mucho que decir, pero en este libro hay algunos pequeños textos que vale la pena leer y alguien está llegando, el gran Luis, que hablábamos de él y de sus cebollas. En 1970, Juan Rulfo recibió el Premio Nacional de Letras e hizo un discurso de 3 párrafos que procedo a leer. Señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, señor secretario de Educación, señor subsecretario de Asuntos Culturales, señoras y señores, ante este acto de generosidad de quien, despojado de pasiones e intereses personales por servir al Estado, busca al mismo tiempo el bienestar del prójimo, no cabe responder sino con la más honda gratitud y el deseo ferviente de que algún día podamos ser dignos de merecer tan prestigioso honor. No recuerdo por ahora quién dijo que el hombre era una pura nada, no algo ni cualquier cosa, sino una pura nada. Y yo me siento así en este instante, quizá porque conociendo lo flaco de mis limitaciones, jamás elaboré un espíritu de confianza, jamás, jamás creí en el respeto propio. No obstante, México siempre ha sido un país generoso con sus hombres, a pesar de todo, aún contra nuestra voluntad. Y es por ello que quiero aprovechar esta situación para aclarar a mis semejantes, a los que deberían estar en mi lugar, que no me guarden ningún resentimiento, que si estamos aquí pobres de nosotros, convertidos momentáneamente en una res pública, comillas, es decir, en una cosa pública, tal vez se deba a que tenemos algunas virtudes que ni nosotros mismos conocemos, o quizás simplemente el valor de presentarnos ante el señor presidente de la República y ante muchos otros hombres representativos de las virtudes de México, exponiendo nuestra humildad y por otra parte expresándole respetuosamente nuestro reconocimiento. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué discurso! ¿No? Y ahí está la respuesta a lo que estaba preguntando Esther. Es una humildad de a de veras, ¿no? Él dice, pues, yo estoy aquí, muchas gracias y bueno. Luego, en un ensayo de Norma Klan, Klahn, habla de Brulfo y dice lo siguiente. Esta nueva narrativa, la de Brulfo, rompe con la escritura tradicional, aquella cuyo narrador omnisciente contaba una anécdota en forma lineal, reflejando un orden fundado en la teocracia y el racionalismo, creencias que presuponían la estabilidad del universo y prolongaban el antropoformismo. A los nuevos escritores se les impone la tarea de buscar nuevas formas para decir una realidad que perciben como compleja, irracional y arbitraria. Se les complica la tarea al comprender que las pautas de la novela tradicional han dejado de ser rutas viables para el conocimiento.
La ruptura con la generación anterior se articula y repite de manera clara y rotunda. Según Humberto Eco, lo primero que dice una obra lo dice a través del modo de configuración. Cita de Eco: toda forma artística puede muy bien verse, si no como sustituto del conocimiento científico, como metáfora epistemológica, es decir, en cada siglo la forma de estructurar las formas del arte refleja, el modo de estructurar las formas del arte refleja en sentido lato, a guisa de semejanza, de metaforización, precisamente la resolución del concepto en figura el modo como la ciencia o sin más lo explicable. Después de Freud, Marx, Nietzsche, Kierkegaard, Einstein, Fraser y dos guerras mundiales, el mundo se configura como conflictualidad. La visión de un mundo en crisis que los nuevos narradores buscaban aprender se manifiesta a través de la composición fragmentada de la obra y de la desintegración del lenguaje tradicional. ¡Guau! ¡Qué explicación, qué párrafo de análisis literario extraordinario! Si el mundo es conflicto y ya no hay un orden, la nueva narrativa tiene que ser una narrativa discontinua, desconfigurada, fragmentada, con nuevos tipos, con nuevos manejos del tiempo. Creo que esto explica muy bien a Rulfo, pero también a Don Pasos, a John Don Pasos, que fue uno de los escritores en los que se fijó Rulfo, a Faulkner, etcétera, ¿no? Bueno, luego Jorge Ruffinelli, que fue un crítico argentino importante, dice una cosa también que vale la pena. La experiencia de Rulfo fue como una ilustración de algunas ideas de Georges Bataille. Rulfo podría haberse sentido identificado cuando el ensayista francés señaló en el libro El espacio literario. El que escribe la obra es apartado, el que la describió, el que la escribió es despedido. Quien haya escrito la obra no puede vivir, permanecer cerca de ella. Esta es la decisión que lo despide, que lo aparta, que hace de él el sobreviviente, el inactivo, el desocupado, el inerte de quien depende el arte. El silencio de Brulfo respondía a esta realidad y consecuente con ella, el escritor no quería hablar sobre lo que había escrito. Bueno, esto también me parece, yo creo que esa es la función, pues, de los ensayistas y críticos literarios, hacernos pensar cosas que quizás no pensaríamos solos. Explicar esto, entender que después de haber escrito Pedro Páramo, Juan Rulfo, o después de haber escrito El Guardián entre el Centeno, J. D. Salinger, ya no escribieron nada más. Quedaron fuera, en esta terminología, quedaron fuera. Y como personaje de Pedro Páramo, pues Rulfo se volvió un fantasma en vida, ¿no? Luego, también, también Ruffinelli dice, si el tema de Malcolm Lowry y su novela Bajo el Volcán es el de la expulsión del paraíso, el de la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, es el del regreso. Por eso el héroe es un muerto. Solo después de morir podemos volver al Edén nativo. Pero el personaje de Rulfo regresa a un jardín calcinado, a un paisaje lunar, al verdadero infierno. El tema del regreso se convierte en el de la condenación. El viaje a la casa patriarcal de Pedro Páramo es una nueva versión de la peregrinación del alma en pena. Bueno, pues qué manera de leer Pedro Páramo, ¿no? Luego, Jeal Martin o Jeal Martín es un biógrafo que escribió la biografía de García Márquez y que está aquí, sin embargo, comentando la obra de Rulfo. Y dice, Rulfo es el primero que transforma el lenguaje popular en un elemento artístico. Su idioma es completamente local,
pero su calidad poética la hace universal. En Rulfo no hay folclore. Sus personajes tienen la misma validez que los de cualquier otro gran escritor. Representan desde luego una peculiar manera de ser. Están situados en un estricto límite geográfico, Jalisco, pero las costumbres locales se animan de sentimientos que las trascienden. Rulfo aúna un máximo de personalidad, su lenguaje, a un máximo de universalidad, sus sentimientos. No es un escritor realista en el sentido estricto de la palabra. Lejos de lo fotográfico, su realismo está impregnado de un clima mágico y poético. Emilio Rodríguez Monegal, que fue un gran crítico uruguayo, dice, hay un, hay un sentido profundo que guía a estas almas en pena. Ese sentido está revelado como en una parábola por el motivo que constituye la encuesta esencial de Juan Preciado, la búsqueda del Padre o del lugar de origen. El tema de la búsqueda del Padre se convierte en el tema del asesinato del Padre. La búsqueda culmina en parricidio. Esta obsesión con la paternidad es típicamente mexicana y se vincula en la fundación misma de México con la violación de la madre indígena por el conquistador español. Esto lo dice un uruguayo, no un mexicano. Probablemente un mexicano no lo podría haber escrito. Pero independientemente de que ustedes le vayan al PAN o al PRI o a la 4T, vean que Díaz Ayuso iban a hacerle un homenaje a Cortés y no hay una calle en México que se llame Hernán Cortés, ¿verdad? Y entonces seguimos traumados, porque si lo vemos psicológicamente, pues estamos traumados. ¿Por qué no hacerle un homenaje, una estatua a Cortés? ¿Por qué quitar a Colón y a sus hijos cristobalitos? Pues lo único que dice es que seguimos traumados, ¿no? Luego, Gerald Martin o Martín dice, el mundo de Pedro Páramo no es diferente al de Europa en el siglo XVII, en donde existían elementos de la sociedad feudal injertos en el orden social nuevo, puesto que el cacique, el terrateniente y el cura estaban todavía en posiciones de autoridad, aunque sus funciones se habían transformado. Bueno, esto aplica al filo del agua de Agustín Yáñez, ¿eh? Esta frase queda exactamente igual. Bueno, luego aquí tenemos una crítica de un señor que se llama Carlos Blanco Aguinaga, que le pega a Juan Rulfo, pero en la última frase lo aplaude. Dice, en el llano en llamas se abusa de ciertos esquemas sintácticos reiterativos, sobre todo en los monólogos. El paisaje está descrito en casi todos los cuentos desde la misma perspectiva y con el mismo tono de voz. Rulfo es un cuentista monocorde que expresa un mundo angosto en el que todos los lugares, los escenarios son más o menos iguales. Por esta razón está obligado a repetirse, suple la prisión a la que lo reduce el espacio. Y aquí la crítica se vuelve elogio. Suple la prisión a la que lo reduce el espacio con una profundidad inmensurable. Entonces sí, puede ser repetitivo, puede ser monocorde, puede ser, pero tiene una profundidad este, increíble. Luego viene una entrevista a Juan Rulfo. En esa entrevista le dicen,
se ha planteado que su literatura se ubica dentro del realismo mágico, es decir, encima de la realidad misma. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la respuesta de Brulfo no la califico, ustedes la van a escuchar. Bueno, dice Brulfo, no sé todavía qué es el realismo mágico, como no sé tampoco qué es el realismo socialista, pero creo que eso lo inventaron para decir que se devuelve, que la realidad la convierten en mito o revuelven el mito con la realidad. Parece que fue Miguel Ángel Asturias el inventor de ese término. Creo que García Márquez es el que ha escrito más basándose en esta teoría con muy buenos resultados, pero no sé, hasta ahorita no sé qué es el realismo mágico. Bueno, me parece una respuesta extraordinaria que Brulfo diga, pues sí, García Márquez, yo no tengo idea, yo no tengo idea. Esto que inventaron, yo no sé de lo que están hablando, ¿no? Entonces vean cómo hay miles de críticos que hablan y hablan y hablan y dicen cosas, y cuando uno entrevista a los autores nos dicen, nada que ver, ¿eh? Por ahí no va. Y voy a terminar este rosario de citas con el texto más importante que viene en este volumen y que muy probablemente ustedes ya lo conocen, que es un texto de Gabriel García Márquez. Y no lo voy a leer todo, pero voy a leer unos párrafos. Dice, dice García Márquez, sentía que aún me quedaban muchos libros pendientes de escribir, no de leer. Bueno, voy a irme más arriba. Yo tenía 32 años. Había en Colombia una carrera periodística efímera. Acababa de pasar 3 años muy útiles y duros en París y 8 meses en Nueva York y quería hacer guiones de cine en México. El mundo de los escritores mexicanos de aquella época era similar al de Colombia y me encontraba muy bien entre ellos. 6 años antes había publicado mi primera novela, La hojarasca, y tenía 3 libros inéditos. El coronel no tiene quien le escriba, que apareció por esa época en Colombia. La mala hora, que fue publicada por la editorial EA poco tiempo después a instancias de Vicente Brojo, y la colección de cuentos de los funerales de la mamá grande. Solo que de este último no tenía sino los borradores incompletos, porque Álvaro Mutis había prestado los originales a nuestra adorada Elena Poniatowska antes de mi venida a México, y ella los había perdido. Más tarde logré reconstruir todos los cuentos. Bueno, carajo, a mí no me cae muy bien Elena Poniatowska, pero pensar que perdió los originales de los funerales de la mamá grande es como para ahorcarla, ¿verdad? Pero bueno, más tarde logré reconstruir todos los Mejor cuentos pensaba quedárselos para copiarlos. también. Ya ven que ella copió a Luis González de Alba, que ganó el juicio porque se fusiló a Luis González de Alba y sin embargo De Tlatelolco. ganó el Cervantes. Yo creo Sí. que alguien que plagia no debe de ganar nada, y menos si pierde los Un, cuentos de García Márquez, un, ¿no? un desastre la Pony. Un desastre. Más tarde logré reconstruir todos los cuentos y Sergio Galindo los publicó en la Universidad Veracruzana a instancias de Álvaro Mutis. De modo que haya un escritor con 5 libros clandestinos. Pero mi problema no era ese, pues ni entonces ni nunca había escrito para ser famoso, sino para que mis amigos me quisieran más. Y eso creía haberlo conseguido. Mi problema grande de novelista era que después de aquellos libros me sentía metido en un callejón sin salida y estaba buscando por todos lados una brecha para escapar. Conocía bien a los autores buenos y malos que hubieran podido enseñarme el camino,
y sin embargo me sentía girando en círculos concéntricos. No me consideraba agotado. Al contrario, sentía que aún me quedaban muchos libros pendientes, pero no concebía un modo convincente y poético de escribirlos. En esas estaba cuando Álvaro Mutis subió a grandes zancadas los 7 pisos de mi casa con un paquete de libros. Separó del montón el más pequeño y corto y me dijo muerto de risa: lea esa vaina, carajo, para que aprenda. Era Pedro Páramo. Aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura. Nunca desde la noche tremenda en que leí La Metamorfosis de Kafka en una lúgubre pensión de estudiantes de Bogotá. Por cierto, fue lo mismo que le pasó a Vargas Llosa con Madame Bovary. En una lúgubre pensión de París, leyó Madame Bovary y se volvió loco. Nunca desde la noche tremenda en que leí La Metamorfosis de Kafka en una lúgubre pensión de estudiantes de Bogotá, casi 10 años atrás, había sufrido una conmoción semejante. Al día siguiente leí El llano en llamas y el asombro permaneció intacto. Mucho después, en la antesala de un consultorio, encontré una revista médica con otra obra maestra desbalagada, La herencia de Matilde Arcángel. El resto de aquel año no pude leer a ningún otro autor porque todos me parecían menores. No había acabado de escapar al deslumbramiento cuando alguien dijo a Carlos Velo que yo era capaz de recitar de memoria párrafos completos de Pedro Páramo. La verdad iba más lejos. Podía recitar el libro completo al derecho y al revés, sin una falla apreciable, y podía decir en qué página de mi edición se encontraba cada episodio, y no había un solo rasgo del carácter de un personaje que no conociera a fondo. Luego habla de que participó en la adaptación de Pedro Páramo en la primera película que hizo Carlos Velo. En Pedro Páramo, donde es imposible establecer de un modo definitivo dónde está la línea de demarcación entre los muertos y los vivos, las precisiones son todavía más quiméricas. Nadie puede saber en realidad cuánto duran los años de la muerte. Bueno, esta es una frase García Marquesiana extraordinaria. Nadie puede saber en realidad cuánto duran los años de la muerte. He querido decir todo esto para terminar diciendo que el escrutinio a fondo de la obra de Juan Rulfo me dio por fin el camino que buscaba para continuar mis libros y que por eso me era imposible escribir sobre él sin que todo esto pareciera sobre mí mismo. Ahora quiero decir también que he vuelto a leerlo completo para escribir estas breves nostalgias y que he vuelto a ser la víctima inocente del mismo asombro de la primera vez. No son más de 300 páginas, pero son casi tantas, y creo que tan perdurables como las que conocemos de Sófocles. No son más de 300 páginas, pero son casi tantas, y creo que tan perdurables como las que conocemos de Sófocles. Y yo creo que es un elogio desmesurado, pero un elogio desmesurado viniendo de alguien como García Márquez. No es lo mismo que si alguien dice lo mismo, alguno de nosotros dice lo mismo, porque podría ser pasado, pero si García Márquez dice las 300 páginas de Brulfo son quizá igual de perdurables que las 300 páginas de Sófocles, pues no hay más que decir, ¿no? Entonces, pues yo no voy a decir nada, solamente pues lo que ya sabemos, una obra donde cada frase esté esculpida, donde cada frase es de una gran profundidad y al mismo tiempo refleja el alma, el habla popular, una frase, una trama donde efectivamente tardamos en darnos cuenta en que los vivos están muertos
y que quizá los muertos están vivos, lo cual vuelve el texto gótico, digamos, ¿no? Y de una profundidad enorme. Y bueno, solo quiero decir dos cosas más. El título es perfecto porque Pedro es piedra y páramo pues es algo yermo, ¿no? Como La tierra baldía de T.S. Eliot, el gran poema del siglo XX, La tierra baldía, The Wasteland, ¿verdad? Y Pedro Páramo es un nombre extraordinario. Y el final de la novela es soberbio. Pedro Páramo se desmorona como un montón de piedras, como un montón de piedras. Y es que Pedro es piedra. Entonces, Pedro Páramo, ¿cómo va a morir? Desmoronándose como un montón de piedras, ¿no? No me quise meter en el llano en llamas, porque era como veo cada una de esas pequeñas tramas. Yo creo que con Pedro Páramo, para efectos de la clase, está bien. Y como les decía, yo acabo de hablar 2 minutos de la obra porque no me atrevo a hablar más y para eso creo que lo que leí de los críticos eh, habla mejor de lo que yo puedo haber dicho y lo que dice García Márquez de cómo no podía escribir y que volvió a escribir después de leer a Brulfo y todo lo que le debe, ¿no? Y eso que dice al final, pues digo, cualquier comentario de ustedes o mío sobra. Pero de todos modos, eso no quiere decir que no platiquemos un ratito. Pero bueno, yo creo que estos comentarios y lo que dice García Márquez y la propia obra de Brulfo, pues es una obra perfecta que elimina, pues no elimina, porque este librote de miles de páginas, no elimina la exégesis, no elimina la crítica, no elimina el comentario, pero lo que hay es una admiración, como cuando uno puede ver Guernica, vamos a decirlo así, o El Jardín de las Delicias del Bosco, que quizás sean cuadros ante los cuales no hay nada que decir. Lo que hay que hacer es abrir la bocota y que se nos salga la baba. Y ese es nuestro tributo de admiración, porque ¿qué vamos a decir del Jardín de las Delicias? ¿Qué vamos a decir de los grabados de Goya? ¿Qué vamos a decir de Guernica? No hay nada que decir, simplemente hay que babear, ¿no? Hay que babear y regocijarnos de ser testigos de esta maravilla, ¿no? Juan Rulfo escribió una maravilla y bueno, no escribió más. La novela se iba a llamar Los Murmullos, afortunadamente no se llamó Los Murmullos, y pero se hablaba de una siguiente novela, en fin. Pero bueno, pues lo cierto es que así fue la vida de Brulfo. Trabajó en el Instituto Nacional Indigenista el resto de su vida, con los máximos reconocimientos, pero como pueden ver, un tipo callado, un tipo introspectivo, como es la gente del Bajío y del Altiplano, ¿no? Aquí sí es muy diferente la gente de la montaña, la gente del altiplano, que la gente de la costa, ¿verdad? Entonces también estos personajes que vimos en Al filo del agua, pues son introspectivos, metidos en su propio rollo. Y lo que vimos en Puebla con Manuel Paino y los bandidos de Río Frío son dicharacheros desmadrosos y hacen todo lo que se les da la gana. Y acá no, aquí todo está concentrado, ¿no? Y simplemente vuelvo a recordarles esa dedicatoria de Juan Rulfo a Efrén Hernández, a mi maestro Efrén, a quien le debo todo. Juan, digo, que alguien de ese tamaño haya escrito esa dedicatoria, pues habla de su humildad, empezando por ahí, pero eso no quita que es también igual de desmesurado que lo que dice García Márquez de Brulfo, ¿no? La dedicatoria es una dedicatoria que nos pone los pelos de carne de gallina, porque es una dedicatoria extraordinaria, ¿no? Y es que, y ya con eso acabo, Juan Rulfo vivía en la calle del Ifal. Los que estudiamos francés o saben de la escuela de francés,
el IFAL está en Río Nazas. Y en Río Nazas vivía Juan Rulfo y en Río Nazas vivía Efrén Hernández. Entonces a los dos les gustaba el montañismo y se iban con los hijos. Claro, como se iban con los hijos, no era escalar el Everest, ¿verdad? Era una especie de camping para estar cerca de la naturaleza, pero sí caminaban y caminaban. Y hay una foto muy famosa, una de las fotos más famosas de Juan Rulfo, donde él está en la cima de una meseta con la pipa de espaldas, y esa foto es un homenaje a una pintura de Carl Friedrich, eh, pintor simbolista en Alemania en el siglo XIX, donde está un personaje en la cima de la montaña viendo lo inefable, de la misma manera que Juan Rulfo con su pipa está viendo lo inefable y está haciendo el homenaje a la pintura de Carl Friedrich, que luego se las paso. Entonces, en esos paseos dominicales, sabatinos dominicales, con los hijos de Rulfo y con Valentina y Martín, que eran unos niños. Bueno, déjenme decirles por último que cuando presentamos la biografía de Juan Rulfo en la Casa Universitaria del Libro, pues obviamente Víctor Jiménez, Alberto Vital, me hizo el favor, Alberto, de pedirme que yo también presentara. Y Alberto invitó a uno de los hijos de Juan Rulfo, a Juan Pablo, creo, y yo invité a Martín, y no se habían visto en 40 años. Entonces se acabó la presentación, se acercaron y le dijo Juan Pablo, ¿tú eres Martín? Y Martín le dijo, ¿tú eres Juanpi? No se habían visto en 40 años, desde que, pues obviamente se murió, Fred Hernández se murió muy joven, se rompió ahí la relación, pero se reconocían por la voz, más que por las caras. A la hora que hablaron, Juanpi, Martín, y yo estaba ahí en medio y casi chillando, porque esas cosas son también muy valiosas entre los hijos de dos tremendos artistas, tremendos escritores. Bueno, yo hasta aquí llego, además de que son 8:30, y nos retrasamos un poquito porque estaba yo atorado en el tráfico, pero no sé si alguien quiere comentar algo. Adelante, Javier. Bueno, pues creo que no hay mucho más que decir después de todas estas críticas, pero hay algo que me impresionó mucho y nada más tengo dos puntos cortos. El primero es, no se menciona algo que Rulfo maneja impresionante, que es la dimensionalidad. O sea, yo leí hace muchos años Pedro Páramo y no le entendí nada. Para mí, pues la leí plana. Pero la mente se te va haciendo tridimensional y la química te ayuda. Entonces, de repente, cuando la vuelves a leer, te empiezas a dar cuenta de que maneja los tiempos de una forma impresionante, en eso es un genio, y la tridimensionalidad en el sentido de que a veces son muertos, pero a veces son vivos. Y eventualmente vas ubicando, pues, quién es quién, ¿no? Y las historias. Entonces creo que esa parte se me hace fantástica, no hay mucho más que agregar, digo, con todas estas críticas tan impresionantes. Si hablamos de realismo mágico, no, tú sabes que soy fanático de los rusos, para mí ellos, bueno, fueron quienes lanzaron todo, llegando hasta acá Elena Garro, que se aventó ahí su libro ¿no? De los recuerdos del porvenir, en donde menciona, pues, por primera mención esto, y ya luego Marx se agarra, pero esa parte se me hace interesantísima de Rulfo en un libro tan corto, porque en ese corto dice todo, ¿no? Y es la historia del cacicazgo, y como dices, al filo del agua viene de la mano, en términos de las jerarquías de los pueblos mexicanos. Lo supo entender muy bien, y un poco más adelante que Yáñez, ¿no? La segunda parte más bien es una pregunta. A mí me fascina John Dos Pasos, lo he leído, y de la literatura americana he leído bastante. Y tú has relacionado dos veces en dos clases a John Dos Pasos con Agustín Yáñez y lo estás relacionando con Rulfo. Y me gustaría entender en qué parte lo relacionas. Bueno, John Dos Pasos es Manhattan Transfer, ¿no? Manhattan Transfer, sí.
Y yo creo que lo que hubo ahí, y también con Faulkner, es la crítica segunda o tercera que leí, que es esta nueva literatura fragmentada y discontinua, que está reflejando una realidad fragmentada y discontinua. Es decir, una novela como la de Selma Lagerlöf, del maravilloso viaje de Nils Holgersson, Ajá. todo es plano y es perfecto y es precioso, porque la realidad así se asumía. Pero ahora en un mundo sin sentido, empezando por Nietzsche, pues si Dios no existe, pues no hay sentido, cara, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues lo que hay son preguntas y relatos fragmentados que nos van a llevar a Camus, ¿verdad? Y del otro lado a gente como Sartre, que sigue creyendo en que hay una verdad y que hay que comprometernos con esa verdad. Pero el siglo XX y el principio del XXI es una lucha entre los que tienen la verdad y los que tenemos las dudas, ¿no? Y lamentablemente los de las dudas vamos perdiendo, ¿no? Hay un meme muy simpático que por ahí anda, donde un cuate acaba de ser asaltado y dice, otra vez me asaltaron las certezas. Es decir, el que tiene la verdad es alguien muy peligroso porque puede llamarse Trump, puede llamarse el Papa, puede llamarse Putin, puede llamarse el Ayatollah, pero el que tiene la verdad es peligrosísimo porque asume que hay que exterminar a todos los demás, ¿no? Y yo creo que contestando tu pregunta, porque ya me estoy desviando un poquito, yo creo que el tema o lo importante es el estilo fragmentado y discontinuo, más allá de la temática de las novelas, ¿no? Ok. Jorge, adelante, por favor. Sí, gracias. Pues uno es el arranque más famoso de la literatura mexicana porque inicia, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Sí, es maravilloso. Un tal. Un- sí, simple, oral y brutal, ¿no? Y Comala existe, ¿no? Como cientos de pueblos fantasma vacíos por la migración, por la sequía y por el narco. Pero Rulfo lo expresó magistralmente desde el 55, porque además él lo vivió en los viajes que hizo y luego en el INI, ¿no? Que estuvo tanto tiempo. Y por último, este, ¿por qué la habilidad de Rulfo para hacer una crítica política velada? En 1955 estaba el PRI, el cacicazgo, una revolución traicionada. Si Rulfo dice directo, los caciques mataron el campo, pues lo iban a censurar con todo, pero solo dice, Comala está muerta. Y entonces, de ahí para el Real, y, y fue lo suficientemente explícito sin decirlo, ¿no? Para que todos percibieran esa brutal realidad de los pueblos, asediados por los caciques, ¿no? Eso sería todo. Fíjate, Jorge, ahorita te doy la palabra, Este, en el año 2000, 2001, 2002 o 2003, fui a Comala Amo. y me llevé una gran decepción, porque lo que hay en Comala es una casa de la cultura dedicada a Alberto Isaac, el cineasta, que nació en Comala, y entonces hay un museo dedicado a Alberto Isaac. Y es que Comala es un pueblo que sí existe, pero es un pueblo literario. El pueblo real sobre el cual Juan Rulfo se inspiró es San Gabriel. Si yo hubiera tenido una mayor información literaria, no hubiera ido a Comala, porque fui a Comala por la novela de Rulfo. Claro. Si ya hubiera estado la biografía la biografía de Vital, no voy a Comala, voy a San Gabriel,
y ahí probablemente hubiera encontrado algo, o si vamos mañana a San Pues Gabriel, la probablemente atmósfera, hubiéramos ¿no? encontrado algo. Pero yo fui a Comala, pues vi el Museo de Alberto Isaac, fuimos con mi mujer de ese momento y me tomé pues una champola, ¿no? La clásica leche con una bola de nieve y bye bye, o sea, aquí no hay nada que ver, ya mejor vámonos de regreso a donde estábamos. Este, entonces fue una pequeña decepción. Oye, qué bonita mascota, Yul. Entonces, pues eso es. Recuérdenme antes de que nos despidamos que tengo una invitación que hacerles. Entonces, si no la he hecho, alguien me jala las orejas, por favor, para que no El, deje de hacerla. el Ok, Pandaman. adelante, Ela. Habías levantado la mano, ¿no? Perdón, sí, es que Ok, ya estuvo. Bueno, adelante. estamos compartiendo la Muy bien, computadora, está ya bien. sabes. Pero bueno, yo quiero, bueno, antes de nada quiero comentar que para mí la mejor novela que he leído en toda mi vida es Pedro Páramo. Evidentemente he leído otras que me han encantado, pero bueno, lo quiero decir esto porque mi opinión siempre va a ser sesgada para algo bueno. Creo que Juan Preciado nunca la he leído varias veces y nunca estoy seguro si está muerto o está vivo. Si todos están muertos y él vivo o él está muerto y todos están vivos, en fin, es una genialidad maestra. O sea, a mí Rulfo, a mí me parece como algo que no ganó el Nobel nada más porque se murió, pero es impresionante cómo te atrapa desde los primeros dos renglones de cuando los escribe y te atrapa en ese momento y no te deja dejar la novela hasta el último punto final. Me parece, desde luego, me parece una genialidad, me parece, yo no sé si el realismo mágico, si él abrió un nuevo camino en la literatura mexicana, si, eso se los dejo a los que conocen. A mí me parece que Pedro Páramo es lo mejor que se ha escrito en la literatura universal. Sé que ahí podría entrar en discusiones inacabables, ¿no? O sea, de hecho tú, José Antonio, sabes que Genji Monogatari me voló la cabeza y aunque me tardé 3 semanas en leerla, me dejó impresionado. Lo que pasa es que Pedro Páramo, a pesar de ser una novela chiquita en tamaño, digamos en Una páginas, de palabras, sí. exactamente, ¿no? No, no creo que haya habido ninguna obra tan maravillosa como Pedro Páramo. Platicaba yo con Esther en la mañana y le decía, sé que es una opinión, pero para mí es lo mejor que se ha escrito en la literatura universal. Era todo lo que quería comentar. Gracias. Gracias. Oye, sí, ahorita voy, ve. Primero quiero decirles otra cosa. Eh, Algo que olvidamos es que Brulfo fue un extraordinario lector. Conocía a fondo la literatura nórdica, conocía a fondo la literatura suiza, Bramus, escritor suizo, Halldor Laxness, escritor islandés, y Alberto Vital, que era el director editorial de la editorial Terracota, donde yo publiqué 2 libros, publicó un libro que debo de tener y que si alguien quiere fotocopias, pues ya saben que ese es un caminito con libros que no se consiguen, pero es muy probable que Alberto, que es el que tiene la biblioteca más grande de todos nosotros, lo tenga.
Alberto Vital publicó Bretales. Bretales es, Juan Rulfo tenía una columna en la revista El Cuento de Edmundo Valadez y la columna se llamaba Bretales. Y Alberto hizo una selección de esos ensayos de Rulfo, de esas críticas literarias, donde vemos su conocimiento de autores desconocidos y pensemos que no había lo que hay ahorita. O sea, hay un libro en Italia y lo pedimos por Amazon y nos llega en 24 horas. Estamos hablando hace 40, 50 años que no había librerías en México, bueno, que sí había, pero que la librería francesa, la librería italiana, en fin, todo era complicadísimo. No fue un hombre como Fuentes o como Paz, que sí viajó por el mundo, pero no como los otros. Entonces, de verdad, no sé no era solamente su conocimiento, sino cómo le hizo para leer autores que seguramente eran muy difíciles de conseguir aquí y que tampoco estaban en bibliotecas públicas, ¿no? Entonces también, pues ustedes lo saben, sobre todo los que escribimos, el escritor es un producto de sus lecturas. Un gran escritor inevitablemente ha sido un gran lector. Eso es una ecuación que no tiene excepciones, o quizás las tenga algunas, porque siempre pasa que hay alguna excepción. Los genios de 19 años, ¿no? Raymond Radiguet, etcétera, ¿no? Que a los 19 años escriben obras maestras, pero bueno. El tema es que quiero señalar, y ahorita ya te doy la palabra, Bere, es que Brulfo fue un lector excepcional, y además, fíjense, él estuvo alejado, a pesar de ser una figura tan pública, él no estaba en los cenáculos ni andaba en las grillas de todos contra todos. Él era el funcionario del Instituto Nacional Indigenista que saliendo se iba al Ágora a echarse sus cafés, a comprar sus discos de Deutsche Grammophon y luego seguramente en su casa echarse un traguito o dos y luego disfrutar a su mujer y a sus hijos. Sí, ve adelante. Gracias. Justo es lo que iba a mencionar, que me recordó mucho a los nórdicos, me recordó mucho esos valores regionales, pero no solamente en cuanto a la dureza de la forma de vida en aquellos años, sino también en la importancia del linaje y del que no solamente estás buscando a tu padre, estás buscando tu origen, tu identidad, el por qué estoy aquí. Entonces, eso te hace entrar en ese ambiente emocional en el que incluso yo me he identificado muchas veces, en el que como él describe, a veces ni el aire puede respirarse, ¿no? Del sopor, de lo asfixiante, de la circunstancia de vida a veces que te pone en ese punto de ebullición. Entonces a mí me gustó mucho porque no solamente menciona su linaje, sino también todo lo que rodeó a sus padres, las amigas de su madre, cómo era su padre, cómo se desenvolvía, quién era la persona de confianza de su padre, qué alcances tenía, la religión. Entonces, finalmente te genera una estampa completa del México de aquellos años, así como los nórdicos nos llevaban a sus pescados crudos o pescados secos, o sea, me pareció todo un viaje en el tiempo. Me gustó mucho y entre planos, o sea, así como que yo decía, Dios mío, está igual que Javi, está vivo, está muerto, como, o sea, ¿en qué parte me perdí? Muy interesante, muy buena. Gracias. Oiga, fíjate, más allá de Ulfo, el tema del hijo que busca a su padre, pues es telémaco. El tema de Hamlet, que tiene que ver si le hace caso al padre, que se le aparece como fantasma, o no le hace caso al padre. Es decir, este tema, mi amigo Enrique Alfaro Yaena, que fue asesor de uno de los secretarios técnicos de Conaculta, escribió una novela que se llama Telemaquia y es telémaco, ¿no? Telemaquia como la búsqueda del hijo por el padre, eso es una telemaquia, pues. Y él pone el nombre como en griego para que entendamos el concepto. Pero también ahí tenemos tela de dónde cortar. El hijo va a buscar
a un padre que está muerto y luego se da cuenta de que él también, ¿no? Entonces, pero como dijo Jorge, ese inicio es un inicio extraordinario, ¿no? Fuera de lo común. ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Tú, Alberto? Bueno, pues ya se dijeron cosas muy certeras sobre Rulfo. Algo que digamos, el marco con el que nace Pedro Páramo es que el año en el que se publica, que es el 55, es el año en el que publica su última novela, Mariano Azuela. Y que, bueno, Azuela era un buen novelista y sin embargo, a la distancia, esas novelas parecieran a años luz de lo que consiguió Rulfo, ¿no? Rulfo sí tenía calidad de Nobel. Lamentablemente la política de la academia era, y sigue siendo, pues no dar premios a gente autores de uno o dos libros, ¿no? O sea, como que tienen un rollo de que tiene que ser una carrera más consistente y productiva. Así que bueno, pues muchos autores de calidad ahí han quedado fuera. Mencionaste también a Salinger, que es otro cuate genial, ¿no? Eh, yo, esta es como la quinta vez que leo Pedro Páramo. A mí me pasó que lo leí en la secundaria y pues me pasó como, bueno, pues sí, lo leí, lo entendí y ya, ¿no? Pero eh, un día en la Biblioteca Central, a los 17 años, antes de entrar a la universidad, agarré un libro de ensayitos y de un gringo que no recuerdo porque nunca lo apunté, y hacía un análisis de la obra de Rulfo, y todo lo que dijo me pareció increíble y me pareció que pues yo no había visto nada de eso, ¿no? Ese nada de eso es pues todo lo que hemos platicado aquí y algunas otras cosas que mencionaré. Rulfo tiene como la habilidad tremenda de la síntesis, pero más allá de eso, nos cuenta historias y nos plantea situaciones a veces un poco como complejas, en dos palabras, en dos líneas. Todos sabemos que el lenguaje tiene ese poder, ¿no? Pero conseguirlo como escritor es una acción muy difícil y pues de muchísimo trabajo. Se sabe que Rulfo, bueno, le trabajó muchísimo a su novela, ¿no? Es una novela muy pulida. A mí algo que me sorprende es que leyéndola 45 años después de que la leí por primera vez, sigue pareciendo sorprendente. Me parece que no ha envejecido nada. No le encuentro malos adjetivos, no le encuentro fallas evidentes. Y bueno, pues después de leer tanto y a tantos y durante tanto tiempo, uno pensaría que sería fácil agarrarle en la falla y no lo es. Ahora, es ya un lugar común decir que Pedro Páramo es la mejor novela mexicana del siglo XX o de todos los tiempos, pero es que lo es, o sea, yo también estoy convencido de eso. Y mira que a mí me gustan mucho otras novelas, y solo mencionaré El Palinuro de México, que es como el otro extremo, ¿no? O sea, mientras que Rulfo se contiene, Del Paso es como un torrente, ¿no? Mientras que Del Paso es como una de estas piedras gigantescas que es como una amatista con 1000 aristas y gigantesca. Rulfo es como una piedrita muy pulida, como una gema con cortes perfectos y que vista tras luz es muy bella. Eh, Completando lo que dijiste de John Dos Pasos, bueno, John Dos Pasos también lo que tiene es que introduce como una especie de polifonía en sus novelas, es decir, donde hay muchos eh, personajes y bueno, donde mete pues un espacio físico que en este caso sería la isla de Manhattan, ¿no? Y Rulfo, bueno, pues en realidad mete muchos personajes. Para una novela tan breve hay muchos personajes
y no hay uno solo que no tenga una función, no hay uno solo que esté mal logrado. Y ciertamente hay una especie como de polifonía, donde nosotros conocemos a Pedro Páramo por sus acciones directas, pero también por lo que dicen los otros o lo que hizo sufrir a otros, ¿no? Y ya entrados en el tema, pues Pedro Páramo es el rencor, ¿no? Él se hace a sí mismo desde niño por su rencor y después, por su rencor, deja morir por su inacción a Comala toda completa. Y es un malvado, o sea, y como lo dicen los mismos personajes, Pedro Páramo es la maldad, ¿no? El cuate no se tiente el corazón para mandar a matar a todos los que fueron a una fiesta, porque en esa fiesta mataron a su papá, ¿no? Siendo que su papá ni quería a Pedro Páramo y no lo aceptaba y estaba decepcionado de él, ¿no? Y luego, Pedro, la novela en realidad no es una novela fácil para todos los lectores. Hay muchos que la abandonan, no les gusta, no la entienden, ¿no? Y es que estamos acostumbrados como o a lo lineal o a estas novelitas que te cuentan un pedacito del presente, luego hacen un flashback y luego siguen en lo que sigue al presente, ¿no? Y esta fórmula no funciona con Rulfo, porque con Rulfo pues no puedes estar pensando como en el tiempo tradicional, como en el pasado, el presente. Hay un no tiempo, ¿no? En Rulfo hay un no tiempo, que ese es el mismo tiempo de los muertos, ¿no? Y, y además, no es tan sencillo de si hay muertos y hay vivos. Están los muertos, los vivos, están los vivos muertos y los muertos vivos, ¿no? Están los muertos que se ven como vivos y están los que están bajo tierra, están los que solo son voces, murmullos, y, y Rulfo además consigue algo que pocos autores consiguen, y es que en esta separación de los diálogos con el texto, de pronto parecieran lo mismo, porque en el mismo texto es una narrativa muy oral, muy de escucharse, muy bien construida. O sea, si Rulfo podría haber sido un excelente poeta, porque sus oraciones tienen un ritmo y además hay imágenes de una precisión increíble, ¿no? Lo mismo en El Llano en Llamas. Así que podríamos rescatar solo las imágenes o metáforas que usa en su novela, y la verdad es que se nota ahí su potencia, ¿no? Yo lo que creo es que Rulfo será un imperdible dentro de 100 años, ¿no? Cuando muchos ya no se acuerden ni quién fue, no diré nombres, pero eh, Rulfo va muy lejos. Y sí era un tipo humilde, la verdad. Era un tipo humilde. Muchas gracias. Bueno, comentarios breves. Mira, espérame tantito, Javier, porque tenemos 5 minutos y hay algunos que no han hablado. Entonces vamos a ver, los que no hayan hablado y quieran hablar, por favor, en 1 minuto, para que nos dé tiempo. Además, hay anuncios que hacer. Y luego te doy la palabra, Javier, pero ¿quién más quiere participar de los que no han hablado? Nadie dice nada, entonces adelante, Javier. Gracias, es un comentario muy rápido. Quiero salir muy al rescate de Salinger, porque creo que Salinger es un gran autor que supo construir una historia de autodestrucción. Es un escritor extraordinario. O sea, él va formando una historia, creando una historia que lo lleva al suicidio. Y entonces te das cuenta de que es la historia de la autodestrucción. Es una forma muy diferente, no es Rulfo. Rulfo se maneja de una manera diferente, en algo diferente, algo muy distinto, muy reconocido, me fascinó, o sea, y siempre me fascinó desde que lo leí, no lo entendí, hasta que lo leí, lo entendí. Pero creo que Salinger es desconocido para muchos, pero es un autor fuera de serie, Es fuera de serie. con una construcción impresionante, y él sabe perfectamente bien de lo que es este modelo de destrucción mental, de autodestrucción, por la razón que tú quieras, que hay que leerlo para entenderlo, y entonces hay que revalorarlo y no pasarlo de refilón.
Está bien, No está es bien. compararlo con Rulfo, ¿no? Pero, uff, Ok, esa muy bien. Bueno, adelante, José Luis, un ¿Qué, minuto. qué otros textos podemos ver de su paso por el Instituto Nacional Indigenista de Rulfo? Otros libros que nos puedan ayudar para saber más sobre él. Eso sí no lo sé. Textos antropológicos de Rulfo no lo sé. Pero Ajá. en este libro que viene una bibliografía muy extensa y probablemente encontremos ensayos, pero finalmente probablemente no haya mucho Ujú, porque pues no era antropólogo. O sea, una cosa es que sea un escritor con una sensibilidad extraordinaria observador. No sé. desde la literatura, pero Ajá. no podía competir con un etnólogo, ¿no? Es decir, finalmente pues no tenía esa competencia. ¿Alguien más? Chayo, quienes no han hablado, Kai, Brud, Esther. Bueno, miren, este, la invitación que les tengo que hacer es la siguiente. Fui con Aida a ver Patsy, mi amor, la película a la cual los convoqué y fue una maravilla. Entonces vale mucho la pena. Y la siguiente semana, el martes a la misma hora, martes 6 de la tarde, van a pasar 3 cortometrajes. Y uno de esos cortometrajes está basado en el cuento de la tsunamita de Inés Arredondo que vamos a ver en 3 semanas. Dice en nuestro programa Río Subterráneo de Inés Arredondo. Río Subterráneo es un libro de cuentos, pero el cuento más famoso de ese libro es La Tsunamita, es un cuento muy famoso y se exhibe el próximo martes a las 6 de la tarde, entrada libre con comentarios de Rafael Aviña. Entonces la mecánica es que uno llega a 5:30, 5:15, lo que sea, y hay una taquilla donde uno pide la cortesía, no son boletos numerados. Entonces uno llega, pide la cortesía, no puedo llegar y decir, deme 10 porque ahorita vienen mis cuates, no. Tú llegas y te dan tu boleto, son dos, te dan 2 boletos, ¿no? Y entonces uno ¿En se va dónde es? en la Cineteca Nacional de Choco, uno se va a la sala a hacer fila y en el momento en que abren la sala, pues ya uno se sienta donde uno quiere o donde uno puede. Se llenó la sala, una sala de bastante buen tamaño, se llenó por completo y disfrutamos la película y luego nos echamos 45 minutos de la plática de Rafael Aviña sobre la película. Y sobre eso es mi nota de mi ensayo semanal, pero sale hasta la semana que entra, porque se lo mandé hoy a Fernando Solana y me dijo, no, ya sale hasta la semana que entra. Entonces, los que quieran, pues simplemente nos vemos 5:30, 5:15, o a las 5 si quieren, nos tomamos un café o una nieve de Broxy y pedimos nuestra cortesía y vemos la película sobre el cuento que de todos modos lo vamos a leer en 3 semanas, ¿no? Yo no había considerado a Casi el Paraíso de Luis Espota. Javier me dijo, oye, yo creo que estaría bien que lo incluyeras, es una gran novela. Y tiene razón, Luis Espota es un gran novelista que como fue el de la comisión de Vox, nadie le hacía mucho caso porque estaba metido en el Vox, pero lo cierto es que es un gran novelista. Y esta semana íbamos a ver la novela de Colín Segura, e iba a venir el sobrino del autor y nuestra compañera Gaby Espinosa, que hoy no podía. Entonces, la semana que entra le vamos a dedicar unos minutos a el libro de Colín Segura, los comentarios del sobrino, los comentarios de Gaby y la obra de Luis Espota, ¿no? Entonces, ese es digamos, la agenda para el jueves que entra. Y pues muchas gracias. Y bueno, yo creo que como se comentó aquí, estos comentarios que les pasé, sobre lo cual voy a hacer el ensayo que sigue de esto de Patsy, etcétera, simplemente voy a copiar todo esto para que quepa en un ensayito
y no hay nada más que decir, pues estos cuates y lo que dice García Márquez, que esas 300 páginas van a ser igual de perdurables que las de Sófocles, pues no hay nada que agregar, ¿verdad? Pero los otros comentarios me parece que también eran inteligentes. Entonces, pues muchas gracias, amigos. Nos vemos de hoy en 8. Nos vemos. Gracias. Bye, bye. Gracias. Saludos.